Queridos hermanos, buenas noches. Un saludo muy especial. Por ahí vi de repente por allá un hermanito del Chocó. No lo alcancé a saludar, pero le envío un saludo muy especial. Vamos a abrir nuestra Biblia en Colosenses capítulo 1. Vamos a leer 6 versículos. Colosenses capítulo 1, del versículo 1 hasta el 6. Vamos a leer. Y dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y al Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Vamos de nuevo a hacer una pequeña oración. Nuestro amado Dios, en esta noche queremos decirte, oh Dios, que estamos muy agradecidos por todas las respuestas que has dado a nuestras oraciones y a nuestras peticiones, a nuestro ruego, a nuestro clamor. Padre, nos agrada tanto que nos consuela, nos motiva tanto, Señor, que escucha nuestras oraciones. Tú que eres el Dios Todopoderoso, el dador de la vida, el dador de todo, Señor, el que hablaste y con tu palabra todo fue hecho, Señor. Tú dijiste hágase y fue hecho. Agradecemos este tiempo, te damos gracias por el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, quien en el libro de la Biblia es el personaje central, es el tema central, pero Padre, en este libro de Colosenses sí que es el tema central. Te agradecemos por la iglesia, por tu amada iglesia, siempre pensando, Señor, que el Señor Jesucristo se entregó por ella, la amó hasta la saciedad, dice tu palabra, se entregó a sí mismo por ella. Te agradecemos por la iglesia, te agradecemos tu palabra, agradecemos, Señor, también al Espíritu Santo que nos guía y nos consuela, y agradecemos tu plan maravilloso de salvación, rogando, Señor, que si hay alguna persona en esta reunión que no conozca a Cristo, Señor, oramos por ella para que ella pueda llegar a conocerte, a conocer a tu Hijo amado. Dejamos todo en tus manos, lo hacemos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, pues me he tomado el atrevimiento de hablar de Colosenses en estos últimos días. El libro de Colosenses, libro maravilloso, un libro especial. Hay cosas que el libro mismo nos va contando. Por ejemplo, que Pablo no fue su fundador, que ellos no conocían a Pablo, quizás Pablo nunca fue a Colosas. Y en estudios pasados, pues, habíamos estado mirando los versículos 1 y parte del versículo 2. Como dije, de pronto me atrevía a separar algunas palabras y mirarlas en particular. La última palabra que me emociona tanto y que se los he dicho tantas veces, ahora hermanos o hermano, como está aquí, hermanos. Entonces, quiero hacer un pequeño recorderis de algunas cosas que ya hemos dicho. Por ejemplo, que la carta empieza con el nombre del autor, ¿cierto? Que es Pablo, quien nos dice cuál es su trabajo o cuál es su oficio, y también nos dice quién es su amo, y en otras palabras, para que me lo entiendan bien, quién es su patrón, o sea, quién es el que manda, por decirlo de alguna manera. Y él dice, Pablo, apóstol de Jesucristo. Es maravilloso pensar esto y tenerlo en cuenta. Pablo, apóstol de Jesucristo. Eh, ya sabemos que Pablo antes se llamaba Saulo, que era su nombre en hebreo, y que luego su nombre fue Pablo, que es su nombre en griego.
Pablo era apóstol de Jesucristo, es decir, un enviado en una misión, es decir, un mensajero del Señor Jesucristo, un delegado del Señor Jesucristo, un comisionado del Señor Jesucristo o un embajador del Evangelio. También podríamos decir que era un portavoz autorizado por Dios, alguien a quien se le autoriza y se le da poder para actuar en su representación. De pronto todas estas cosas significan lo que era un apóstol. Pero hay una cosa bien maravillosa adicionalmente a esto que nos dice el versículo 1, y es que Pablo nos declara o le aclara a los colosenses y le aclara al mundo entero que él era apóstol de Jesucristo, pero por la voluntad de Dios, por la voluntad de Dios Padre. Uno no quisiera meterse a veces en algunas cosas, pero uno puede ver en la actualidad gente autonombrándose apóstol, ¿cierto? Apóstoles. Hace unos días les comentaba que estaba viendo, bueno, viendo las redes sociales y salió un video de alguien que estaba en Jerusalén. Y entonces hace un video allá y comienza diciendo, yo me quedé asombrado por eso. Sabemos, hermanos, los cristianos, leemos un poquito, sabemos que para ser apóstol del Señor Jesucristo hay unos requisitos que están descritos en Hechos 1, 21 y 22. Pero pensando en Saulo en este momento, Saulo eh, va camino a Damasco, ya sabemos esa historia en Hechos 9, y tiene este encuentro con el Señor Jesucristo cuando precisamente, valga la redundancia, va camino a Damasco para perseguir y asolar cristianos. Saulo tiene este encuentro con el Señor Jesucristo, pero se le aparece a Pablo y le tumba todos sus argumentos. Y Pablo queda solo, sin ningún poder delante del Señor Jesucristo. Recordemos que a él le habían dado cartas donde eran cartas con poderes del sumo sacerdote para perseguir, asolarlos o llevar presos a los cristianos, a los que seguían al Señor Jesucristo. En este maravilloso encuentro con el Señor Jesucristo, dio como resultado que la vida de Pablo sufrió una total revolución. Su vida fue revolucionada de tal manera que él quedó ahí sumido, caído, sin poderse mover. Pierde la vista debido a este encuentro, debido a esta luz impresionante que trae el Señor Jesucristo en este encuentro y es llevado a una casa, ¿cierto? Luego, por 3 días, él está orando. Pienso yo, pensaba mirando esto, que ahí estaba, de pronto estaba orando, clamándole al Señor, pero ya este encuentro con el Señor Jesucristo haya sucedido en ese mismo instante, en que yo le llamaría, tiene este encontronazo, este choque, choque impresionante con el Señor Jesucristo. Ahí quedó el apóstol, el hermano Saulo o el señor Saulo en este momento, pero Ananías es mandado a que le devuelva la vista a Pablo y resulta que Ananías, como si el Señor no lo supiera todo, dice, Señor, he oído de este hombre que persigue a los cristianos, pero la respuesta del Señor es, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Y todos los que los que llevamos algún tiempo en la vida cristiana, pues sabemos que el apóstol Pablo pues le llevó el evangelio a los gentiles, también presentó el evangelio entre algunos reyes. Algunos se atrevió a decir, por poco me persuades a ser cristiano. Después de que Saulo se convirtió al Señor, fue reconocido por los otros apóstoles de que Jesús mismo lo había nombrado como uno de sus apóstoles. Miren, nada más ni menos aquel que había sido su antiguo enemigo, que perseguía a sus seguidores y ahora ya no es el perseguidor, ya no es el enemigo, sino el apóstol del Señor Jesucristo, el enviado del Señor Jesucristo. Cabe resaltar, y espero estén de acuerdo conmigo ustedes, mis queridos hermanos,
que en la actualidad no hay apóstoles, porque uno de los requisitos de ser apóstol era ver al Señor Jesucristo resucitado, y allá en 1 Corintios 15:8 el apóstol nos dice: y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Entonces fue quizás Pablo el último que vio a Cristo resucitado, según lo que nos dice la palabra. Ahora, en el versículo 2 encontramos que la carta está dirigida a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Entonces, la carta fue dirigida a los santos. Hablamos un poquito en otros días anteriores. Santos habla de una persona consagrada, pero una mejor definición es apartados para Dios y separados del pecado. Yo le añadiría y unidos a Cristo. Unidos a Cristo. Entonces, a los fieles hermanos, hablamos también otro poquito, y un fiel hermano es alguien digno de confianza, alguien que es muy confiable, y cuando hablamos de hermanos, pues tenemos que hablar de pertenecer a la familia de Dios por creer en el Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo quien introduce al ser humano que cree en Él en la familia de Dios. Entonces, espero que esta noche, todos los que estamos reunidos y todos los que están escuchando, seamos de la familia de Dios. No estemos como pensando que sí, que no. Bueno, tuve una visita a una persona. Algo puse en orar sin cesar para que me ayudaran a orar por esta persona. Y tuve que ir por motivos diferentes a predicar el evangelio, por motivos diferentes a hablar del Señor. Pero cuando llego a esta casa a llevar un encargo, entonces lo que encuentro es una persona necesitada del Señor Jesucristo, donde yo me identifico como cristiano. Y ella me dice: bueno, yo voy a tal iglesia. Y después de una charla, ella quiso hablar conmigo. Y bueno, entonces, en últimas, lo que me doy cuenta es que no era cristiana. Iba a una iglesia, oraba mucho, hacía muchas cosas, pero ella definitivamente me dice: si yo muriera hoy, no voy al cielo. Entonces, encontré la motivación suficiente para decirle: entonces necesitamos hablar de Cristo. Eh, Viene luego una frase que dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Más bien, dos o tres frases. Sí, nos han hablado de gracia y paz, nos han explicado. Creo que el hermano Byron en Primera de Tesalonicenses nos habló, porque este saludo del apóstol Pablo lo vamos a encontrar en las 13 cartas. Algún hermano decía que gracia era la forma como se saludaban los griegos, caris, y paz era la forma en que se saludaban los judíos. Entonces, la palabra paz viene de dos palabras, o hay una muy conocida que es chalón, pero hay otra que es Irene o Irene. Algunos dicen Irene, pero buscándola encontré Irene. Y esta palabra Irene viene del verbo eiro, y me llamó mucho la atención esto, porque traduce unir, unir. Tiene sentido, mucho sentido. Si hay unión, hay paz. Si no hay unión, no hay paz. Entonces, lo que está queriendo decir: si estamos unidos, si nos une Cristo, pues hay paz. Si, si no nos une Cristo, y ahí recordaba cuando preparaba este mensaje, una de las consignas que se hicieron popular en todo el mundo: el pueblo unido jamás será vencido, ¿cierto? Recordaba esto, pero pensaba también en el pueblo de Dios unido. Es muy fuerte. Un pueblo unido, es difícil que venga, el enemigo va a querer tumbarlo, pero unidos como una muralla, va a ser muy difícil tumbarlos. Tengo que decir adicionalmente, que ya lo había acabado de decir, que esta gracia y paz está en las 13 cartas del apóstol Pablo. Regularmente, cuando sus cartas empiezan, uno de los saludos especiales es gracia y paz, pero también impresiona realmente grandioso, maravilloso,
que es de resaltar que el apóstol Pablo no solo comenta sus cartas con la idea de la gracia, sino también las termina hablando de gracia. Solo estos versículos que voy a decir es para que ustedes tengan una idea. Si quieren buscarlo después, pero en Romanos, finalizando 16:24, el apóstol Pablo se despide con la gracia. En 1 Corintios 16:23, el apóstol Pablo se despide con gracia. En 2 Corintios 13:14, el apóstol Pablo se despide con gracia. Y miren, quise tener en cuenta este 2 Corintios 13:14. Dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Punto. Amén. Me llamó mucho la atención esta despedida en 2 Corintios. Algunos la llaman la bendición de la Trinidad. Entonces, vemos si alguna vez necesitamos un versículo para reforzar o para apoyarnos en donde habla de la Trinidad, pues aquí está, o de la Triunidad. Ahora, a través de la carta a los Corintios, 2 Corintios, Pablo les había hablado de estas tres maravillosas bendiciones para ellos, pero que también son para todos nosotros los cristianos. Los creyentes tenemos múltiples bendiciones, lo sabemos, pero qué bueno es resaltar estas tres. La gracia del Señor Jesucristo. Y encontramos ahí mismo en 2 Corintios, ¿por qué él podía hablarles del tema? Porque ya les había dicho. Dice allá en 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su riqueza, con su pobreza fueseis enriquecidos. Ya conocemos la gracia del Señor. Ya conocemos nosotros la gracia del Señor. También estamos hablando de la despedida que el apóstol Pablo al final de la carta a los Corintios. El amor de Dios. Si uno mira ahí mismo en 2 Corintios, donde estamos hablando al final de la carta, capítulo 13, en el versículo 11 dice: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. La Biblia nos dice que Dios es amor, pero también el amor de Dios ha sido una bendición para nosotros. El Dios de amor. Qué bueno es tener esto bien claro, que Él es el Dios de amor para con nosotros. Nosotros los cristianos sí que hemos disfrutado del amor de Dios. Me encanta sobremanera a mí, particularmente a mí, cuando en la cena el tema central es el amor. También nos habla de la comunión del Espíritu, que nos permite estar en comunión con Dios y también con los hermanos. También en 2 Corintios algunos versículos hablan de este tema. Hablando siguiendo el orden que llevo de los finales de los libros de las cartas que escribió Pablo en Gálatas 6:18 también termina con gracia. Efesios 6:24 también es un final de la carta que termina con gracia. Escuchen esto de Efesios 6:24. Dice: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Imaginen ustedes este final. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Esta palabra inalterable nos da a entender que el amor de nosotros hacia Dios debe ser un amor incorruptible, un amor indestructible, que nada lo pueda destruir, un amor constante, un amor perpetuo, un amor que nunca cambie. Y el apóstol le dice a los efesios: ojalá ustedes tengan este amor, que la gracia del Señor sea con ustedes, con los que tienen este amor. Sigue otros finales de carta: Filipenses 4:23, Colosenses 4:18, Primera de Tesalonicenses 5:28, Segunda de Tesalonicenses 3:18, Primera de Timoteo 6:21, Segunda de Timoteo 4:22, Tito 3:15, Filipenses 1:25. Las 13 cartas de Pablo tienen el mismo o similar despedida: la gracia del Señor sea con todos vosotros. Entonces, uno puede notar cuán importante era la gracia del Señor para el apóstol Pablo. Su vida cristiana no podía estar fuera de los límites de la gracia. Y cuando pienso en este apóstol Pablo, dándole el valor importante a la gracia, pienso que nosotros
A veces nos salimos de los límites de la gracia. A veces estamos pensando que, y en estos días en una salida mía a trabajar, llevando mercancía a varias ciudades y, y tuvimos un montón de tropiezos en el camino. El carro se varó y bueno, un montón de cosas cuando uno anda en otras ciudades y un carro varado. Y fuimos encontrando, mirando la gracia del Señor aquí, la gracia del Señor acá, porque fue acomodando todo de tal manera que se pudo entregar la mercancía y el carro también se pudo desbaratar. Pero ¿sabe qué pasó conmigo? Solo cuando por la noche mi esposa me dice, ¿cómo te fue? Entonces comencé a contarle detalle por detalle y comencé a caer en cuenta de la gracia del Señor. Uno como cristiano puede pensar que en algún momento algo le salió bien y uno puede estar diciendo descaradamente, tan de buenas que soy. E ignoramos, tenemos en poco la gracia del Señor. Eh, Creo que no estamos en Colosenses, me había salido a 2 Corintios, pues vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 2. Y, y el apóstol dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Y aquí quiero recalcar algo. La gracia y la paz solo pueden venir del Padre y del Señor Jesucristo. Solo, ¿dónde vamos a encontrar gracia? En ellos, en ellos. Y el Espíritu Santo lo que hace es recordarnos esa gracia. Lo que hace es recordarnos que fuimos salvos por gracia, que vivimos por gracia y vamos a encontrar algunas otras cosas. Ahora, quiero hablar un poquito de la gracia porque sería imposible pasar por encima de estas palabras tan bellas. Y de pronto creo que me toca mirar un poquito, otro poquito en el domingo que me volví a tocar. Entonces, la gracia del Señor tiene dos aspectos. Vamos a mirarlo bajo dos aspectos. Lo uno es la gracia salvadora de Dios y es bueno aclararlo porque a veces a uno se le olvida. Entonces, la gracia salvadora, tendríamos que ir por un momento a Romanos capítulo 3. Bueno, casi que uno se lo sabe de memoria, ¿cierto? Romanos capítulo 3, versículo 24 dice, eh, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, esto nos habla de la gracia salvadora del Señor Jesucristo. Cuando vamos ahí a Efesios, capítulo 2, ya saben a dónde vamos a llegar, ¿cierto? Pero en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, ¿cierto? Que son de pronto versículos muy propios. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, encontramos que la salvación viene por la gracia de Dios. Dios puso su gracia para que nosotros fuéramos salvos. La palabra gracia describe muy bien la salvación que tenemos en el Señor Jesucristo. La palabra gracia hace una descripción perfecta de lo que el Señor hizo en la cruz, de su salvación para con nosotros. La palabra la palabra gracia hace una perfecta referencia a la redención que hizo el Señor Jesucristo por nosotros, al rescate que fue hecho por nosotros. Fue por gracia. Gracias a lo que nuestro Dios ha hecho por nosotros a través de la entrega voluntaria del Señor Jesucristo en la cruz. La palabra gracia es una palabra que resume la salvación que tenemos hoy nosotros los creyentes. La gracia nos describe cómo Dios se acercó al hombre pecador a través del Señor Jesucristo. Vemos allá en Juan 1:14 que dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, por gracia, el Señor se acerca a nosotros. Y me parece maravilloso, ¿por qué? Porque la condición del ser humano era de total condenación, era de total separación. Efesios 2, unos versículos adelante nos dice que estábamos muertos espiritualmente, muertos en delitos y pecados, condenados por nuestros pecados, estábamos en plena enemistad con Dios. Recuerde que dice que hacíamos los deseos de nuestra carne. Estábamos siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. En otras palabras, éramos seguidores del diablo. Y también nos dice y es que estábamos separados del Señor y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces,
Pero ahí el versículo 4 de Efesios 2 dice, pero Dios, que rico en misericordia, lo que uno puede ver es que Dios se acercó a nosotros en Cristo a pesar de las malas características que teníamos, a pesar de todos los pecados, a pesar de todos los defectos, a pesar de todo lo contrario que éramos a Dios, Dios se acercó a nosotros en la persona del Señor Jesucristo. Y dicen en el versículo 4, pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, dice el versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Ahora, Dios muestra la gracia a través del Señor Jesucristo y trata con compasión a sus enemigos, o sea, a nosotros, a los que no éramos contrarios a Él, y nos concede beneficios que nosotros nunca podríamos obtener por nosotros mismos y que mucho menos tampoco merecemos. No merecemos tan grande amor, no merecemos tan grande misericordia. Pero Dios por gracia, en su gracia, tiene misericordia y paciencia con el ser humano que lo desprecia y lo ofende. Dios tiene misericordia con el ser humano, quien se encuentra en un estado de miseria y desgracia. Sin embargo, Dios tiene gracia y quiere salvarlo y llevarlo hacia Él. Por eso dije en esta noche, si hay alguno que no conozca a Jesucristo, quiero que caiga en cuenta cuál es su condición y quiero que caiga en cuenta que necesita urgente al Señor Jesucristo. Lo único que podríamos decir en este momento es que Dios es maravilloso. Dios es maravilloso. Dios en su gracia se acerca al hombre en la persona del Señor Jesucristo. Se acerca a pecadores despreciables, culpables y enemigos, pero no para tratarlos mal, ¿cierto? No para tratarlos como se merecen. Por el contrario, por gracia, el Señor Jesucristo, el Padre a través del Señor Jesucristo busca concederles el perdón, busca concederles una nueva vida. Quiere adoptarnos como hijos, es lo que la palabra nos dice, y darnos una maravillosa esperanza. Recuerden que Efesios también nos habla que estábamos sin Dios en el mundo, sin esperanza, pero ahora el hombre que va al Señor Jesucristo, que disfruta de esta gracia, tiene esperanza. Por eso puedo decir de nuevo, Dios es maravilloso. Ahora, el segundo aspecto de la gracia es la gracia sustentadora de Dios. Algún hermano alguna vez me decía que hablando con otro hermano, estaban teniendo una charla de hermanos y el hermano terminó concluyendo y diciéndole alguna verdad que nunca se le olvidó. El hermano le dijo, es que somos salvos por gracia, pero todo lo que hacemos en este mundo también es por gracia. O sea, necesitamos la gracia cada día. Dios nos da de su gracia en todo momento y en todo tiempo. O sea, necesitamos la gracia en cada momento, ¿verdad? El creyente, después de recibir este regalo que es la salvación, después de recibir esta gracia, este favor inmerecido para salvación, también necesita la gracia sustentadora del Señor todos los días, día tras día, cada momento, cada minuto. Hermanos, ¿cuánto necesitamos nosotros de la gracia de Dios? ¿Cuánto necesitamos el favor de Dios? No merecemos nada de Dios, pero Dios nos da todo. ¿Por qué? Por gracia. Dios no está obligado a darnos nada, pero todos los días recibimos de su gracia. Dios nos permite hacer muchas cosas, vivir, respirar, movernos, caminar, trabajar, servir por mera gracia, por la mera gracia de Él, no por nuestros méritos, ya que no hay méritos en nosotros. Cuando hablo de que Dios nos inspira por pura gracia, pienso en el hermano Humberto, ¿cierto? Que ya partió con el Señor, porque una de sus acciones de gracias los martes era, Señor, te damos gracias porque podemos respirar, porque hoy nos pudimos levantar, pudimos mover y pudimos respirar. Recuerdo al hermano diciendo estas cosas. Hay uno que necesitamos de la gracia de Dios, pero hay uno que me llama la atención en particular y quiero que vayamos allá, y es Corintios 15, 1 Corintios 15, el versículo 9 y 10. El apóstol Pablo dice estas palabras. Estas palabras, cuando el apóstol Pablo está hablando de la resurrección del Señor Jesucristo,
Cristo y que se le apareció a él y al último de todos como a un abortivo me apareció a mí. Luego sigue este versículo 9 donde él nos dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Me encanta esta definición de él, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero luego dice en el 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Nosotros tenemos que adoptar estas palabras, aunque son del apóstol Pablo, tenemos que adoptarlas para nosotros. Nosotros no éramos diferentes al apóstol Pablo, pero por la gracia de Dios somos los que somos. El apóstol añade, no ha sido en vano, conmigo dice, no he trabajado yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, para trabajar, la Biblia nos dice que cantemos con gracia, la Biblia nos habla de hablar con gracia. Me llama también la atención un versículo, de pronto me gustaría mirarlo muy rápidamente, en Hechos capítulo 4, cuando se empieza la iglesia, me llama la atención este versículo 4, capítulo 4, versículo 32, dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y miren lo que sigue, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. A veces en la interpretación de los versículos uno se equivoca, pero uno quisiera entender aquí cómo adueñarse esta parte cuando exaltamos esa resurrección del Señor Jesucristo, cuando le hablamos a la gente y cuando vivimos y cuando nos apropiamos de esa resurrección del Señor Jesucristo, pues habrá abundante gracia para con nosotros. Gracia y paz es la frase del apóstol Pablo. Cuando disfrutamos de la gracia de Dios, el resultado es paz. Cuando disfrutamos, cuando vivimos esta gracia de Dios, el resultado es paz. La paz es el efecto de la gracia. Paz es uno de los resultados de la obra de Cristo en la cruz. Debemos recordar una vez más que estábamos separados de Dios, que éramos enemigos de Dios, que había hostilidad y pleitos contra Dios de nuestra parte. Hoy encontramos a mucha gente realmente hostil, obstinada, en una rebeldía total en contra de Dios. En otro tiempo nosotros fuimos esos. Queríamos ponerle pleitos a Dios. Pero el Señor Jesucristo en la cruz cambió todo. Nos hizo miembros de la familia de Dios. El conflicto que había entre Dios y nosotros desapareció. El Señor Jesús nos reconcilió con el Padre, cambió la guerra por paz, la enemistad por amistad. Entonces, mis queridos hermanos, el Señor Jesucristo es nuestra paz. Ya no somos enemigos. La paz llegó a nosotros. Ahí el versículo de Romanos 5:1, ¿cierto? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. El Señor Jesucristo en la cruz logró la paz entre Dios y nosotros los pecadores. La paz llegó a nuestra vida, o la paz va y llega a todo aquel que ponga su fe en el Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo se le describe allá en Isaías 9:7, uno de los títulos que tiene es como príncipe de paz, se le describe como príncipe de paz. Hermanos, la realidad de todos los cristianos es que hemos sido reconciliados con Dios, estamos en paz con nuestro Creador. Hoy podemos acercarnos a Dios confiadamente, adorarlo, tener comunión con Él, recibir sus beneficios, porque hermano, estamos disfrutando de su gracia y de su paz. Vamos a orar y creo que el domingo continuamos con este tema de la gracia y paz y hablando otro poquito de los otros versículos. Amado Dios, te damos infinitas gracias por este tiempo y gracias, Padre, porque pudimos abrir las escrituras principalmente y dejamos, Padre, que fluyera tu voz a través de estas escrituras. Hemos encontrado, Señor, de Jesucristo por la voluntad de Dios. Hemos encontrado, Padre, que las iglesias deben estar conformadas
por hombres santos y fieles hermanos. Hemos encontrado, Padre, la gracia y la paz, dos palabras maravillosas que iban unidas, Señor, y era un saludo característico del apóstol Pablo en sus 7 cartas, en las 13 cartas principiando, tiene este saludo, pero también finaliza aludiendo a la gracia. Y agradecemos este tiempo, Dios de los cielos, dejamos todo en tus manos, lo hacemos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén.